periodista, documentalista. Yo quiero saludar con mucho gusto al querido Daniel Marmolejo, lo abrazo desde acá, desde la distancia. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Cómo ves ahí a los que nos comparan con el Cacarraqui? Fíjate que primero felicitarte por el enfoque que le vas a dar a tu programa del día de hoy, Toño. Creo que es muy importante hacer una diferencia entre esa comunicación de la derecha que ha tratado incluso de menguar las acciones extremas de riesgo del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, del Grupo Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Yo he conocido el trabajo de los grupos de reacción inmediata. A lo largo de mi vida he tenido esa oportunidad de estar en entrenamientos personalmente de grupos de reacción inmediata y los entrenamientos son verdaderamente extremos y hasta en los entrenamientos puede haber pérdidas de vidas. Un aspecto importante que hay que señalar dentro de la diferenciación y dentro del verdadero valor, auténtico valor de las Fuerzas Armadas Mexicanas es el que regularmente no se dice la cantidad de bajas que tiene el ejército, lo que significa que son operaciones de muy alto riesgo, de gran valor y de pérdidas de vidas de nuestros soldadas mexicanas. Por lo tanto, yo recibí información donde de buena fe alguien me decía, es que lo hizo Estados Unidos, ¿no? Y hay un 70% de personas que dicen en las redes, a esta persona que le tengo muchísimo aprecio, le pedí pues la encuesta y no me la dio. Dice, es que es la percepción. Le digo, ¿es que es tu percepción o es que estás mal informada? Por lo tanto, Toño, el que tú tengas la consideración de hacer un programa para empezar a diferenciar lo que es la comunicación, y a pesar también de una realidad que es la cantidad de fake news que se propagan y que nadie está exento, porque el grado de perfeccionamiento de la inteligencia artificial para la fabricación de imágenes, pues yo creo que si acaso en un año o en un par de años ya va a ser indistinguible. Y también hay otra realidad, a veces las fuentes oficiales tardan más tiempo en procesar la información. Y se da una competencia de narrativas y eso también ha quedado expresado por la audiencia de que me preguntan en los chats o en las redes, ¿y tienes la información o solamente quieres ganar la nota? Y vale mucho la pena reflexionar al respecto. Y por el otro lado, también entender de que de manera local las personas y los medios locales llegan a tener información que puede ser muy valiosa y que cuando esa información se corrobora o se está y ya se propagó, pues puede haber también una realidad confusa. Y esto es casi inevitable y muy próximamente será inevitable. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno dentro de la comunicación, tú que eres un gran estudioso de la comunicación, que has tenido muy buenos maestros de comunicación como Gela Huerta, la percepción es la realidad. Y muchas veces no corresponde a la realidad, pero es una realidad que se construye. Por lo tanto, poder ver tu programa el día de hoy va a ser fundamental para tratar de diferenciar entre lo que se quiere imponer como una presunta verdad promovida por odiadores y lo que es la verdad y que se puede llegar a corroborar, pero requiere un tiempo de procesamiento. Querido Toño, pues aprovechando ahorita que nuestro amigo Vicente está por integrarse, debemos de recordar de manera muy precisa y que esto causó mucho estupor en la sociedad, que el 20 de septiembre del año 2011, en el desgobierno, en el narcogobierno de Felipe Calderón Hinojosa, socio de Genaro García Luna, quien se robó la presidencia de México y quien nos llevó a una guerra contra el narcotráfico, la dispersión que se dio de los grupos criminales y que además durante el foxismo decenas de miles de efectivos militares se fueron a las ligas criminales, abandonaron el ejército, traicionaron a la patria, cosa que se ha logrado fortalecer en el tiempo actual
y que tenemos mucha integridad de nuestras Fuerzas Armadas, en ese 20 de septiembre, 2 camiones de Redil fueron hallados con 35 cuerpos apilados en el municipio de Boca del Río, que es un municipio pues pegadito al puerto de Veracruz. Esto sucedió en el marco de una reunión institucional de procuradores de la República, 32 procuradores del país. Ese hecho, Toño, queridos amigos, Vicente, causó verdaderamente una tragedia porque en el medio de los procuradores aparecen 35 cuerpos que corresponderían a la organización criminal de los Zetas, una organización que se abasteció sobre todo de Fuerzas Armadas, traidores a la patria. Este ataque fue perpetrado por los llamados matacetas, que podemos identificar como el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues encabezados por Nemesio Ceguera, el Mencho. La característica de este hallazgo a la vista de todo el mundo, quizás no es un hallazgo ni es un descubrimiento, es una evidencia a la vista de todos a plena luz del sol, fue que habían sido torturadas todas esas personas, excepto una persona que había recibido un tiro de gracia. Pero el resto, los 34, fueron asfixiados, fueron torturados con golpes, fueron desangrados hasta la muerte. Y esto se convirtió también en un hito de la violencia del crimen organizado, que el procurador de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte, quien se encuentra en prisión, y que los activistas Rubén Espinosa y la joven Nadia también, quienes fueron desvividos, fueron asesinados en el multihomicidio en la Ciudad de México. Recordaremos hace algunos años que esto ya ha pasado mucho tiempo y la Fiscalía de la Ciudad de México no ha podido dar una respuesta categórica de quién los mandó a matar, quiénes fueron los asesinos en la colonia Narvarte de este multihomicidio, y que tanto Rubén como Nadia habían dicho que su vida corría peligro y que ellos señalaban al gobernador Duarte como vinculado a las organizaciones criminales. Y recordemos que hubo mucha oposición en ese tiempo de estudiantes que lo señalaban a él y a otros gobernadores como integrantes de los Zetas. Así quedó muy claro durante la lucha contra los gobiernos priistas y además la descomposición social en Veracruz y todo este señalamiento de que ellos estaban vinculados con el crimen organizado, la muerte de estas personas. Bueno, todo esto que se prestó durante ese tiempo con Javier Duarte en el gobierno también de Felipe Calderón, pues pone en evidencia que la descomposición que hizo Calderón del país permitió que estos grupúsculos, como se les ha señalado, de patear el avispero, de que no hubiese un trabajo de inteligencia suficiente en el país, produjera un clima de inestabilidad y de mayor preocupación, porque si ya los Zetas eran sanguinarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido una de las organizaciones más temibles a lo largo y ancho del país. Entonces, lo que acabamos nosotros de presenciar a través de toda la información de lo ocurrido en Jalisco, que fue el intento de captura de estos criminales de muy alto nivel, y que Nemesio Oceguera sería considerado como el criminal más poderoso del mundo, ¿sí? Que ha pasado de delincuencia a beligerancia, creando un Estado dentro del Estado, porque eso hay que decirlo categóricamente: el cobro de piso, los secuestros, las desapariciones forzadas, el narcotráfico, la tala de árboles, la presión a productores agrícolas en México, aguacateros, limoneros, industriales, a todos los sectores de la población, es fundamentalmente establecido bajo un esquema de negocios muy parecido a las franquicias.
Entonces nos hallamos frente a un escenario que surge de la dispersión del llamado cártel del milenio, de la caída también del cártel de Santa Rosa de Lima recientemente, de los caballeros templarios en esta región, del Bajío, del centro del país, hacia el norte del país también, ahora de la descomposición del cártel de Jalisco. Entonces son esquemas asociativos y son estructuras que tienen una determinada verticalidad, porque nunca se dejó en todas estas estrategias de negocios criminales la figura de Nemesio Oseguera. Todos se identificaban con las 4 letras y todos se identificaban con esta figura. Entonces estamos hablando de un líder asesino, paternal, operador estratégico y bueno, pues siempre al margen de la ley y con un historial criminal en Estados Unidos. Y que viene característico de muchos de estos personajes de la pobreza de nuestro país. Pues bien, esta organización al momento, con todo lo que ha sucedido, solamente tenemos la consideración de al menos 2 personajes en Estados Unidos vinculados. Uno sería Paul Campos, exagente de la DEA con 5 años de carrera, quien fue subjefe de la Oficina de Operaciones Financieras, y un socio, Robert Sensi, que nos demuestra también, aunque ellos caen en una operación encubierta y donde ellos intentaban lavar dinero convirtiéndolo en criptomonedas, y donde también tenían intenciones inmobiliarias, y en el caso de Robert Sensi, quien era socio de Paul Campos, era ya un defraudador histórico desde hace muchas décadas, con vínculos con la CIA. Estamos frente a un esquema muy complejo, donde evidentemente el relevo será importante, pero aquí se crearon feudos, se crearon cacicazgos con una figura central y además con un esquema de negocios que se adaptaba a las condiciones regionales. Esto es muy importante porque es una consideración de una estructura relativamente amorfa, pero con una visión centralista del liderazgo y con características de imagen, pero con particularidades que van a ser muy complicadas de deshacer. Dentro del lavado de dinero, dentro de todas estas condiciones que tiene ahora que enfrentar el gobierno de México, las luchas por el liderazgo y la probable dispersión de estas estructuras en subestructuras, que ese sería el riesgo mayor que enfrenta el gobierno de México y que lo debe de considerar, querido Toño, Vicente, amigas y amigos de la audiencia. El problema va a ser atemperar las condiciones regionales. Y aquí es donde los gobernadores se hacen muy importantes y donde el consenso nacional se hace muy importante desde lo municipal, lo estatal y lo federal. Entonces necesitamos entrar en una nueva dinámica de combate a la delincuencia, donde empezaremos a ver ciertos negocios que pudieran desaparecer de la noche a la mañana, que eran negocios sin clientes, pero que servían para el lavado de dinero. Pueden ser peluquerías, pueden ser negocios de bisutería, pueden ser negocios de ropa, pueden ser negocios de todo lo que nosotros querramos imaginar, que en realidad eran negocios que operaban, pero eran una fachada para ingresar dinero y tratar de hacer que ese dinero se convirtiera en algo legal. Y mucho de esto viene de dispersiones o de pagos hormiga, que sería la manera más cómoda de blanquear capitales, además de las criptodivisas que serían utilizadas también para esto. Entonces es necesario ventanear a todos los gobernadores de este país, que no es uno, sino son varios, que no están acudiendo a las reuniones estratégicas de seguridad nacional, que tienen que ir modelando el proyecto de combate a la delincuencia. También dentro de esto, querido Toño, amigas, amigos, hay un asunto fundamental que son los partidos políticos. Los partidos políticos todos, porque lo acabamos de ver con Tequila, porque lo hemos visto también en todos los estados del país donde presidentes municipales han sido doblados por la delincuencia organizada, donde sus policías son débiles,
donde sus policías no tienen capacidad de combate criminal, porque la policía no recibe armas de Estados Unidos, del complejo militar industrial. Sus calibres son calibres muy bajos y no tiran ráfagas de 800 tiros por minuto como tiran los cárteles. En realidad, los partidos políticos están obligados a hacerse partícipes de una reforma política y de una reforma del Estado que tenga una transversalidad en materia de seguridad. Se trata de no dejarse imponer por el crimen organizado, y en esto también, como hablamos de las presidencias municipales y de los gobernadores, también tenemos que poner el ojo muy, muy, muy directo sobre las representaciones estatales de los partidos políticos y la conducta de los liderazgos políticos en las provincias de nuestro país, en los diferentes estados. Los comités municipales, los comités estatales de los partidos tienen que hacer un esfuerzo de limpieza, tienen que hacer un esfuerzo de selección y tienen que establecer códigos de conducta de sus propios líderes para no ser sometidos por el crimen organizado. Y para quienes lo estén, Vicente, Toño, amigas y amigos, los tienen que erradicar, porque los partidos políticos han sido parte de las estrategias debido a que se puede tomar el control de las policías, se puede tomar el control de la obra pública, se puede tomar el control de los C5, de las cámaras de seguridad, se puede tomar el control de la obra pública, que también es un negocio criminal. Y hoy vemos en muchos gobiernos de los estados del país, y también hay que señalarlo, la desviación de la conducta de gobernadores y de presidentes municipales que a través de sus personeros y personeras, amigos y amigas, de todo tipo y hasta sentimentales, están desbordando a las empresas constructoras para poder desarrollar ellos su obra pública, pero esa es una condición que también tendría que ser totalmente analizada por el sistema político mexicano, porque es una deformación del trabajo y de la orientación que debe tener un gobierno. Entonces, cuando ves desde estas deformaciones hasta la imposición del crimen organizado, del control del comercio, del control del ambulantaje, del control de la obra pública, del control de la basura, del control de las fuerzas de seguridad, pues ¿cuándo vamos a acabar? No tenemos una perspectiva de corto plazo para poder terminarlo. Y esto es lo que le ha pasado a México junto con el flujo de armas y desde luego la demanda que tiene el pueblo norteamericano de drogas. De ahí que es muy difícil pensar que esto es un avance realmente significativo. Es necesario pensar que se pueden crear subestructuras que están armadas hasta el tope, hasta el copete están armadas las subestructuras que pueden en sus fricciones escindirse y crear nuevas organizaciones criminales. Por eso quiero dejar muy en claro la importancia que tiene contribuir con las Fuerzas Armadas, contribuir con la Secretaría de Seguridad Pública, contribuir con la Secretaría de Gobernación, que los gobernadores dejen a un lado actividades personales para ir a las reuniones de seguridad nacional y que también tengan ellos la cartera de sus presidentes municipales, de sus alcaldes, que tienen un foco rojo o un foco amarillo de vínculos con el crimen organizado. Y que los partidos políticos hagan una revisión de todos sus comités ejecutivos municipales, estatales y municipales para saber cuáles de ellos estarían infiltrados por el crimen organizado. Porque aquí no queremos decir ni señalar a un partido en específico. Queremos decir, sí, que el narcoestado se consolida con Felipe Calderón, pero que si queremos hacer una transición hacia una transformación del país y reducir el nivel de violencia y de peligrosidad que hay, de delincuencia que hay en el país, es necesario el trabajo comunitario y el trabajo local. Estamos en una etapa importante, queridos amigos, que es la negociación del TEMEC. Y nosotros, antes de entregarle el litio a Estados Unidos para que operen a diestra y siniestra, debemos de decirle que así como nosotros
logramos suprimir a estos sujetos de muy alto nivel de peligrosidad en un ejercicio de coordinación, no somos una colonia norteamericana. Nosotros creemos que Estados Unidos tiene que entregarle estadísticas a México y al mundo entero de cómo ha reducido el consumo de estupefacientes, de cómo ha suprimido la operación criminal dentro de los Estados Unidos y cómo ha reducido el envío de armas hacia México, las operaciones comerciales que involucran definitivamente al complejo militar industrial. Querido Daniel Marmolejo, qué interesante esto que nos planteas de pe a pa, de principio a fin. Yo de verdad hace tiempo que no tenía la oportunidad de platicar contigo y me da mucho gusto que podamos hacerlo así, desde este tipo de espacios. Te pido que también, por favor, bueno, pues nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, te busque en tus plataformas y bueno, pues espero muy pronto tenerte por allá con Toño Ruiz, querido Daniel. Claro que sí, querido Toño. En 4A República siempre estamos puntualizando de manera crítica muchos asuntos que son de interés público, de interés nacional, y Homo Ex Novo en X, donde también pues tratamos de no equivocarnos, nos podemos equivocar en algún señalamiento, pero nunca actuamos de mala fe. Y como honor, a quien honor merece en este caso, y como también se dice amor con amor se paga, nuestro reconocimiento al general Trevilla, nuestro reconocimiento al comandante de la Guardia Nacional y al Grupo Especial de Reacción Inmediata, nuestro reconocimiento al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, nuestro reconocimiento a la Presidencia de la República y a los soldados y soldadas mexicanas que murieron en esta misión del más alto riesgo. Sí, siempre este reconocimiento y qué bueno que lo mencionas, querido Daniel. Yo, con este deleite de platicar contigo y de intercambiar palabras en frente de estos micrófonos tan altos que son los de Sin Censura, ahí tiene usted al documentalista, gran periodista y gran amigo, Daniel Marmolejo, aquí, Sin Censura. A tus órdenes, querido Toño. Nos vemos pronto. Saludos a Vicente. Claro que sí, cuenta con ello. Y mire, pues seguimos en este panorama informativo.